Nuestro Señor Jesucristo tenía una cita determinada desde antes de la fundación del mundo con una mujer de la región de Samaria. Como vimos la enseñanza anterior, una región la cual era despreciada por los judíos por todos los acontecimientos políticos, sociales y religiosos que ya estudiamos. Pero aprendimos en la enseñanza anterior que cuando nuestro Señor Jesucristo tiene una cita en la vida de uno que le ha sido entregado desde antes de la fundación del mundo, nuestro Señor Jesucristo pasa por encima de cualquier prejuicio social, político o religioso, como vimos que fue el caso de esta entrevista entre nuestro Señor y la mujer de Samaria. Esta mujer era despreciada aún por sus connacionales, por los mismos samaritanos, porque como vimos, como abrebocas en algo de la enseñanza de esta noche, esta era una mujer inmoral, era una mujer adúltera, la cual era rechazada por la sociedad en la cual vivía, y esta mujer vino en una tarde a pleno mediodía para evitar el encuentro con otras mujeres a sacar agua del pozo de Jacob, un pozo que tenía un alto concepto religioso, digámoslo ahí así, a un místico que le daba algún tipo de valor religioso a los mismos samaritanos, y ella se encuentra allí con un judío sentado al lado del pozo, y este judío no tenía con qué recoger agua. Este judío le pide a esta mujer que le dé de beber de su mismo utensilio, y ella se sorprende. Claramente porque, como el apóstol Juan lo señala en el Evangelio, los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Pero también aprendimos que más literalmente es porque los judíos no tomaban un alimento de una recipiente que los mismos samaritanos utilizaban, porque se hacían impuros, y esto aún más porque dentro de las enseñanzas rabínicas se decía que una mujer samaritana era una mujer impura desde su nacimiento, se le consideraba una mujer menstruosa. Así que había todo un alto concepto de prejuicio religioso, social, político, y en este caso en el trasfondo que el mismo Señor Jesucristo conoce, aún moral por parte de esta mujer. La mujer se sorprende entonces ante la petición que le hace este judío de que le debe a beber agua con el mismo utensilio que ella utilizaba. Y también enfatizamos que esta sorpresa de esta mujer estaba cargada de un alto índice de indignación religiosa, cultural y política por ese desprecio que existía entre los judíos hacia los samaritanos. Pero este judío, que es nuestro Señor Jesucristo, le dice a esta mujer que si ella supiera quién le está pidiendo agua y cuál es el don de Dios que Él le puede otorgar, ella le pediría agua y Él le daría agua, pero no como la del pozo, sino agua viva. Y esto, dentro del contexto cultural del momento, era una expresión de ríos maravillosos, manantiales maravillosos, muy superiores al agua que podría surgir de un pozo. Esto, digámoslo así, indigna más a esta mujer, porque claramente esa expresión ella lo podría llegar a entender como que este judío se estaba colocando por encima aún de lo que para los samaritanos tenía gran valor, como era el agua que surgía del pozo de Jacob. Es decir, este judío, como lo veía esta mujer, se estaba colocando por encima aún del mismo Jacob. Jesús le responde ante la indignación de la mujer lo siguiente: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Esa es la respuesta que nuestro Señor le da ante la indignación de esta mujer. No le ha gustado nada lo que el Señor ha dicho, pero esta es la maravillosa respuesta que le da nuestro Señor Jesucristo
a esta mujer. Es decir, y como estudiamos en la enseñanza anterior, nuestro Señor le ofrece realmente la solución a su necesidad vital. Podemos decir, y lo vimos en la enseñanza anterior, que venir por agua era una necesidad vital de todos los hombres en aquella región. En una región donde el agua no era, digámoslo así, fácil de conseguir, el agua era una necesidad vital sin lugar a dudas, pero el Señor Jesucristo toma esa necesidad temporal que tenía esta mujer y expresa lo que Él podría llegar a darle, lo cual era la resolución a la necesidad vital que ella realmente necesitaba, y esto es nada menos que la vida eterna, una relación con Dios, una restauración de la relación con Dios. Nos hacemos la pregunta que hasta este momento de lo que hemos estudiado en torno a este encuentro de Jesús con la mujer samaritana, si ella habría entendido lo que el Señor Jesucristo le estaba ofreciendo, y tenemos que responder que muy posiblemente no. Y lo más posible es que esta mujer hubiese llevado todas las palabras del Señor Jesucristo a un campo material, netamente enfocándose a literalmente agua. Claramente entendimos que el Señor Jesucristo se refería, y lo reitero, a la necesidad vital que ella tenía, tener una vida espiritual para poder llegar a tener una relación con Dios. Resumamos y miremos qué es lo que ha hecho el Señor Jesucristo hasta este momento, en este encuentro con la mujer de la región de Samaria. Él se ha acercado a ella, le ha manifestado la misericordia, le ha dicho, si tú supieras el don de Dios y quién es el que habla contigo, Él te daría, le está ofreciendo, manifestando esa misericordia, y le ha dado esa promesa maravillosa de que el agua que Él da salta para vida eterna. No se volverá a tener ese vacío, esa necesidad de buscar algo que complazca, que dé satisfacción a la vida. Podemos decir a grandes rasgos que esto es lo que el Señor Jesucristo ha hecho hasta ahora. Pero lo maravilloso en torno a esta enseñanza es que las palabras de nuestro Señor Jesucristo a esta mujer no terminan allí. Es decir, no terminan solamente ofreciéndole la gracia de Dios. Y esto es importante tenerlo en cuenta cuando nosotros vayamos y compartamos el Evangelio, porque al día de hoy muchos creen que compartir el Evangelio es llegar a alguien y decirle, ven a Cristo y descansa, Cristo te hace feliz, con Jesús es posible ser feliz. Hay personas que tienen ese concepto de que eso es presentar el Evangelio, y entonces se crean muchas personas creyendo ser discípulos del Señor Jesucristo con esta intención interna, algo así como Dios, ahora entonces hazme feliz, resuelve mis problemas que tengo en este momento. Es algo así como si la restauración de nuestra relación con Dios se basara o tuviese como objetivo en que Dios se convierta entonces en el que suple nuestros deseos más profundos. Por eso es importante entender lo que sigue en torno al encuentro de nuestro Señor Jesucristo con esta mujer samaritana, porque vamos a aprender que en medio de este ofrecimiento de la gracia de Dios, de ese regalo precioso de la vida eterna, de la presencia del Espíritu Santo en la vida de las personas, en torno a una restauración de la relación con Dios, vamos a aprender que también debe estar presente en aquel que se acerca a Jesús su condición miserable, su condición caída, es decir, tener una conciencia de su pecaminosidad. Y esto es muy importante por lo siguiente: si no se es consciente del pecado en que el hombre se halla, Jesús se convierte en alguien irrelevante. Si no se es consciente del estado en el pecado en el cual todos los hombres nos encontramos, llevándolo a ese encuentro de que nos relata Juan capítulo 4, pues Jesús netamente se convierte en un judío sentado a la vera de un pozo, tratando de motivar nuestra vida, de levantar nuestras manos caídas, pero no más. Y tú sabes que tristemente eso es lo que se ha convertido muchas iglesias al día de hoy, lugares donde las personas van
y salen motivadas para enfrentar su semana, pero eso no es realmente la presentación del Evangelio. En torno a la relación con el Mesías, con el Cristo, con el Salvador, debe estar presente, siempre claro ante Él, nuestra condición miserable, nuestra condición caída, para que aquel con el cual nos estamos encontrando tenga la relevancia que tiene. Y no nos engañemos con llevarlo a un plano de solamente un motivador o aquel que resuelve nuestros problemas temporales. Retornemos a la historia que está ocurriendo aquí y preguntémonos qué estaría pensando esta mujer en torno a estas palabras de nuestro Señor Jesucristo de ofrecerle manantiales, agua viva que calmaría su sed para siempre. Preguntémonos qué estaría pensando esta mujer. Y lo más seguro es que esta mujer pensaría: este hombre es un adulador, está loco. Y no sabemos si por seguirle la corriente o por ver hasta dónde llegaría esta presunción de este hombre, esta mujer le responde ante lo que le dice el Señor Jesucristo lo siguiente, y retomemos nuestro estudio en Juan capítulo 4, versículo 15. Juan capítulo 4, versículo 15. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Esta es la respuesta de esta mujer. Y nos llegamos a preguntar, o más bien a afirmar, que esta mujer o se está burlando del Señor Jesucristo o le está siguiendo la corriente para desenmascarar a este judío que se estaba colocando por encima aún de importancia de los conceptos religiosos samaritanos. Más o menos podemos decir que esta mujer pensaría para dentro de sí misma: a ver con qué irá a salir ahora. Ella le dice: ok, pues dame de lo que estás ofreciendo. Podríamos parafrasear, que es la respuesta que le da esta mujer a nuestro Señor Jesucristo. Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Es la respuesta que vemos en el versículo 15. Pero miremos lo que el Señor Jesucristo le dice a continuación, versículo 16 de Juan capítulo 4. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Y esa es una respuesta muy extraña a la petición que le ha hecho esta mujer. Ahora tenemos que decir que es extraña para nosotros, pero no era extraña en ningún sentido para esta mujer. Creo que a ella le corrió un corrientazo desde la planta de sus pies hasta la corona de su cabeza. Todos nosotros hemos sentido esa sensación de sorpresa, de haber quedado al desnudo ante alguien. Ella no se esperaba esto. Este tema de su esposo era algo que era un cuchillo clavado en el corazón de ella. Porque como vimos la semana pasada y vamos a reiterar en el día de hoy, esta era una mujer inmoral, esta era una mujer adúltera, viviendo en medio de una sociedad dirigida por la ley de Dios, por el Pentateuco, como vimos, que eran los únicos libros que los samaritanos aceptaban como libros realmente inspirados. Pero como señala el autor de Hebreos, en Hebreos 4, versículo 12 al 13, la palabra de Dios es viva y eficaz, y aquí estaba ante el Señor de gloria ella. El autor de Hebreos dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dice el autor de Hebreos, y esta mujer experimentó, como todos nosotros experimentamos, que estamos desnudos, que no podemos esconder nada ante la presencia del Señor. Ahora esta mujer quiere, sin lugar a dudas, salir rápido de este tema y le contesta tajantemente. Mira, son las palabras más cortas que encontramos de esta mujer en todo este relato de Juan capítulo 4. Dice el versículo 17 de Juan 4, respondió la mujer y le dijo: no tengo marido.
Ella quería salir rápidamente de este tema. No tengo marido, no hablemos más de esto. Ella pensó que con esta respuesta estaba clausurando este espinoso y doloroso tema para ella. Y de seguro siguió con su proceso de recolección de agua. Pero el Señor Jesucristo, quien es Dios mismo y que como este mismo evangelio nos ha enseñado cuando estudiamos el capítulo 2, no tenía necesidad de que nadie le dijese nada en torno a los hombres, porque él conocía a todos los hombres, como vimos en Juan 2, versículo 25. El Señor Jesucristo le dice a esta mujer, retomemos la parte del versículo 17 en adelante, Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Sinceramente, amados hermanos, creo que posicionándonos en ese momento, en ese relato de la Escritura, leyendo existencialmente este momento de la Escritura, creo que a la mujer le flaquearon los pies. A nadie le gusta quedar descubierto ante otra persona. A nadie le gusta que se descubran sus pecados. Pero ante el Dios Todopoderoso nada hay oculto. Nuestro Señor conocía quién era esta mujer, pero también tenía claro en su ser que era una de aquellas que el Padre le había entregado desde antes de la fundación del mundo, porque a Dios le plació hacerlo de esa manera. Esta mujer que tenía 5 cartas de repudio encima en su vida, 5 divorcios y un concubinato, es decir, la convivencia con un hombre sin una boda social, sin el sello de lo que un matrimonio refleja, la unión pública de Dios con su pueblo. Esta mujer, la cual tenía una situación de rechazo por parte de sus mismos connacionales y mucho más para los judíos, esta mujer era una de las cuales el Padre le había entregado a nuestro Señor Jesucristo desde antes de la fundación del mundo y un día, ese día, tendría el encuentro con su Salvador. La palabra de Jesús que le trae a esta mujer, las palabras que el Señor Jesucristo les pone, ahora le permiten entender a esta mujer que este hombre no era un hombre común y corriente. Como dice J.C. Ryle, la mujer había pedido que se le diese agua viva. Nuestro Señor pasa a dársela de inmediato con estas palabras. Ahora, teniendo ella claro que este hombre no era ni un loco ni un presumido, sino alguien especial, ella va a empezar a darle peso a las palabras que le ha dicho nuestro Señor. El ofrecimiento de agua viva que salte para vida eterna empiezan a tener en ella importancia. Ella comienza a cambiar su mirada de lo temporal, lo cual había hecho en toda la conversación con este judío. Empieza a cambiar su mirada de lo temporal a lo eterno, a lo trascendente. Y esto lo podemos entender en su entendimiento de lo que empieza ella a percibir de este hombre, versículo 19 de Juan capítulo 4. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Me parece que tú eres profeta. Ahora, me parece no es una traducción correcta de este pasaje, porque a ella no le parecía que este hombre fuese el profeta, a ella no le parecía, sino que ella estaba segura que este hombre, que hasta hacía pocos segundos no era más que un presuntuoso loco judío, ahora ella sabe que este hombre no es un hombre común, que este hombre es un hombre que viene de Dios, su vida está al descubierto ante él. Por eso la Nueva Versión Internacional, este versículo 19 lo traduce de esta manera. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Me doy cuenta de que tú eres profeta. Ahora, estas palabras de esta mujer no podemos dejarlas pasar tan rápido por alto sin traer una vez más el trasfondo de entendimiento que tenían los samaritanos.
Como hemos dicho, los samaritanos solamente aceptaban los 5 primeros, los 5 primeros libros de la Biblia, los libros escritos por Moisés, el Pentateuco, como libros inspirados por Dios. Dentro de estos libros había una promesa en torno a aquel profeta que habría de venir, lo cual se encuentra en Deuteronomio capítulo 18. Así que cuando esta mujer le profesa que se da cuenta que él es el profeta, empieza a surgir dentro de ella la inquietud en torno a si no sería este hombre realmente aquel que había sido prometido, el Cristo, el Mesías, aquel que habría de venir. Así que esta expresión que ella da empieza a tener mucho peso en torno a quién es la persona de nuestro Señor Jesucristo y que ella misma empezaba a centrarse en torno a esa expectativa mesiánica, podríamos llamarlo. Apliquemos en este momento, antes de proseguir, una enseñanza para nuestra vida. Si a una persona se le presenta el Evangelio, mostrándole la promesa de la vida eterna, pero no se le presenta la condición en la cual él se halla, es decir, que no tenga una convicción de su propio pecado, Jesús no pasará de ser más que un buen hombre, un gran maestro de moralidad, pero no un ser vital para su existencia. El mismo Señor Jesucristo lo expresó en medio de su ministerio terrenal. Él dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora, claramente este punto, esto que hace nuestro Señor Jesucristo con esta mujer, nos enseña que en medio de la presentación del Evangelio es vital, es necesario llevar a las personas a través de la Escritura a entender su condición de pecado, de enemistad, de miserables frente a la presencia de Dios. Nadie que no se perciba de esa manera, pues no va a tener una necesidad de un Salvador. Nadie que no sea consciente de esta verdad llegará a despreciar a Jesús, en el sentido de que no tendrá la significancia que él debe tener. Ryle lo señala de esta manera. Llevar a las personas irreflexivas a este estado mental debería ser el principal objetivo de todos los maestros y ministros del Evangelio. Deberían emular cuidadosamente el ejemplo de su maestro en este lugar, en este pasaje. Hasta que se haya llevado a los hombres y a las mujeres a sentir su pecaminosidad y su necesidad, no se hace nunca verdadero bien a sus almas. Hasta que un pecador no se ve a sí mismo como Dios le ve, seguirá despreocupado, comportándose frívola e imperturbablemente. Debemos esforzarnos por todos los medios en convencer de pecado al hombre inconverso, despertar su conciencia, abrir sus ojos, mostrarle su interior. A este fin debemos exponer la amplitud y el alcance de la santa ley de Dios. A este fin debemos denunciar toda práctica contraria a esta ley, independientemente de lo habitual y usual que sea. Esta es la única forma de hacer el bien. Un alma jamás valora la medicina del Evangelio hasta que siente su enfermedad. Un hombre jamás ve belleza alguna en Cristo como Salvador hasta que descubre que él mismo es un pecador perdido. El desconocimiento del pecado va invariablemente acompañado por la desatención de Cristo, termina señalando Ryle. Pero esto es lo que trágicamente se hace al día de hoy, un evangelio, entre comillas, el cual expone promesas, amor, bendiciones, protección. Y nadie, amados hermanos, rechaza este tipo de mensajes. Todo el mundo se matricula en este ofrecimiento, pero esta no es el real ofrecimiento del evangelio. Cuando el pecado es expuesto, sin lugar a dudas, las cosas comienzan a cambiar. Donald Carson señala lo siguiente: las palabras de Jesús a esta mujer no está diseñado para ser meramente autorrevelador, más bien está diseñado para ayudar a la mujer a aceptar la naturaleza del regalo que Él le está ofreciendo. Jesús comúnmente conduce al mayor pecado del individuo, a la desesperanza, la culpa, la desesperación, la necesidad. Esto no debería ser sorprendente si es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Inevitablemente se ocupará del pecado en aquellos que expresen algún interés en conocerlo y seguirlo, termina señalando Carson. La mujer, ahora que su pecaminosidad es claramente expuesta, sabe que está desnuda su moralidad delante de la presencia de este hombre que sin lugar a dudas es un hombre especial, posiblemente el profeta que ellos estaban esperando. Ella empieza ahora a ahondar, empieza a ir más allá de lo temporal, empieza a cambiar su perspectiva y ahora la centra no en su necesidad temporal, sino en Dios, su verdadera necesidad. Es decir, ahora ella ya no se va a enfocar netamente en ella, en lo temporal de su necesidad. Ahora nuestro Señor la ha llevado a que se centre en Dios. Muchos han dicho que la pregunta que surge a continuación de esta mujer tiene la intención de desviar aún más el tema, como si quisiera seguir evadiendo su condición ante el Señor Jesucristo. Pero otros, en los cuales me incluyo yo, pensamos que ahora que ella sabe que ante el cual está, conoce todo su vida, se abre, se acerca a él, quiere escuchar más de lo que este hombre puede decirle. Ella ahora desea ese regalo que él le está ofreciendo, tal vez no lo entienda plenamente, pero quiere eso que él le está ofreciendo, porque sabe que ese ofrecimiento se relaciona con Dios mismo, sin lugar a dudas. Y eso ha sucedido también en nuestra vida, amados hermanos, cuando conocemos a través de la Escritura que Dios nos amó a pesar de nuestra condición caída, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pues nosotros, con confianza, entendiendo, sacando las máscaras hipócritas, nos acercamos a Él y queremos ahondar en torno a cómo vivir para su bendita gloria. Queremos ser guiados por Él mismo en torno a cómo nos acercamos a Él. La mujer entonces entra a exponer algo muy importante en torno a ese contexto social y religioso. Versículo 20 del capítulo 4 de Juan. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros, judíos, decís que en Jerusalén es el lugar que se debe adorar. La preocupación de esta mujer ahora se centra en Dios. ¿Dónde se debe adorar? Empieza a surgir el tema de la adoración a Dios. Ella, que ahora sabe que no está rechazada por alguien que sin lugar a dudas proviene de Dios, quiere ahora entender, conocer cómo se debe realmente adorar a Dios, porque a ella se le ha enseñado que es en ese monte en el cual están el lugar donde verdaderamente se adora a Dios, pero también conocía que los judíos señalaban que era en Jerusalén el lugar, en el templo. En Jerusalén era el lugar donde se debería adorar a Dios. Así que entra en un tema muy importante. Pero antes de ahondar un poco más en este tema, preguntémonos qué es adorar. ¿Qué es adorar? Literalmente adorar es estar de rodillas ante alguien. Lógicamente, en este caso, y en el único caso que debería existir, adorar a Dios es estar literalmente y en todo sentido de rodillas delante de Él. Lo de que señala una vida de adoración es que no está limitada por un tiempo o un día, o como el Señor Jesucristo va a exponer, por un lugar en específico. La adoración a Dios es nuestra propia vida, es una vida de rodillas ante Dios en todo momento. Ante la pregunta de esta mujer en torno a lo que le habían enseñado a ella y lo que los judíos decían en torno a la adoración, nuestro Señor Jesucristo le responde en el versículo 21. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis a el Padre. Ni este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Nuestro Señor Jesucristo le dice a esta mujer que no es el lugar lo importante en torno a cómo se debe adorar a Dios. Jerusalén solo unas décadas después sería destruida y el templo totalmente barrido. Y esto no es una sorpresa porque aquello que solo era una sombra,
una tipología que señalaba la realidad de lo que es la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él ha venido y ha consumado su obra, pues ya no tiene ningún sentido. Por eso el Señor Jesucristo le dice en el versículo 23 y 24 de Juan capítulo 4, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, señala el Señor Jesucristo. Claramente es solamente por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo que nosotros realmente podemos acercarnos en adoración a Dios. Es solo por su obra que el Espíritu Santo de Dios viene a la vida de los creyentes y toma e ilumina la bendita palabra del Señor, la hace una verdad en la vida del creyente y de esa manera el creyente entonces puede adorar a Dios con todo su entendimiento bajo la verdad que Dios mismo expresa. Esta es la realidad de lo que se encuentran en estas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 23 y 24. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, pero nadie que no esté unido a la persona del Señor Jesucristo puede adorar a Dios de esa manera. No puede adorarlo en espíritu, es decir, con una convicción de corazón, con todo el peso que significa una vida en torno a Dios, porque no conoce la verdad, porque la verdad solamente es conocida, es plasmada, se genera una convicción en nuestra vida por la acción del Santo Espíritu de Dios. En otras palabras, mira cómo lo que el Señor Jesucristo le ha ofrecido a esta mujer, que enfatizamos en la enseñanza anterior, esas aguas vivas, la presencia del Espíritu Santo, está vinculado con esa inquietud que esta mujer ahora expresa en torno a cómo se debe adorar a Dios. No es una casualidad que en medio de esta entrevista con el ofrecimiento que le hace el Señor Jesucristo a esta mujer, con el tema que se ha tocado en Juan capítulo 3 con Nicodemo en torno al nuevo nacimiento, esté relacionado ahora con el tema de cómo se debe adorar a Dios. Claramente ha llegado el momento, le dice el Señor Jesucristo, mas la hora viene y ahora es. Y ahora es porque a través de Él, a través de la obra que Él consumaría, entonces los verdaderos adoradores, esos que el Padre buscan, podrán adorarlo con toda la plenitud que se debe en torno a una vida a rodillas o de rodillas delante de Dios. Esto me lleva en mi mente, en el pensamiento, a Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando los discípulos del Señor Jesucristo reciben la instrucción de parte del Señor antes de ascender a los cielos y les dice que aguardaran allí hasta que viniese la promesa del Padre, es decir, la venida del Espíritu Santo, y después tendrían el poder, la capacidad de ser testigos del Señor ante todas las naciones. Así que claramente en torno a este tema de la adoración, esto que inquieta a esta mujer, la posibilidad de ser verdaderos adoradores había llegado porque el Mesías, el Cristo, había llegado. Y por eso, en torno a estas palabras del Señor Jesucristo, es muy importante tocar rápidamente algunos puntos de desechar lo que no es la adoración a Dios. Y lo primero que tenemos que señalar y que el Señor Jesucristo enfatiza aquí es que adorar a Dios no se fundamenta en un sitio en específico. La mayoría de nosotros venimos de un trasfondo católico romano, en el cual se enfatiza casi que sus iglesias, sus lugares donde se reúnen son lugares sagrados y allí todo el mundo entonces expresa una devoción, pero se sale de ese lugar y es como si la presencia del Señor no estuviera sino en esos lugares. Pero claramente adorar a Dios es una vida rendida a Él. Cuando el Señor Jesucristo le dice a esta mujer en el versículo 24, Dios es espíritu, claramente está expresando la no corporalidad, Dios no está sujeto a un lugar en específico, Dios está en todo lugar, Él es inmaterial,
Así que es un entendimiento fundamental en torno a nuestra vida de rodillas ante Él. No se limita a lugares o momentos específicos, sino a toda nuestra vida. Es decir, no es adoro a Dios en aquel lugar, cuando voy a la iglesia, y estoy aún trayéndolo en el campo de los cristianos evangélicos, me presento con una gran devoción ante Dios los días domingo cuando voy a la iglesia, pero después es como si Dios no estuviera presente. Eso no es adorar a Dios. Dios es espíritu. Dios no es alguien corporal que esté limitado a un solo lugar. Es maravilloso ver cómo el mismo Salomón, en el momento en que dedica el templo que construye, tiene clara esta realidad. Él dice en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, se hace estas preguntas Salomón, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo te he edificado. Así que la adoración a Dios no se da en un lugar en específico, en un momento determinado, sino que es toda una vida de rodillas ante Dios. Un segundo punto que debemos abordar en el tema de la adoración a Dios es que no está fundamentado en la sinceridad que se relacione con dicha adoración. Me explico. Los samaritanos creían adorar a Dios. Pero claramente no se puede adorar a Dios si no se le conoce. ¿Cómo así que los samaritanos no lo conocen? Vayamos al versículo 22 de Juan capítulo 4 y miremos cómo el Señor Jesucristo le responde a esta mujer en torno a su tema de la adoración. Él le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué el Señor Jesucristo le da esta respuesta a esta mujer ante su inquietud en torno a la adoración a Dios? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Claramente, y como lo hemos enfatizado, los samaritanos, al limitar la revelación de Dios a solamente los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, ellos tenían un entendimiento limitado en torno a la verdad de cómo el hombre debe acercarse a Dios. Ellos habían escogido dentro de la revelación que Dios había dado qué aceptar y qué no aceptar, y eso es un gran peligro, y eso es lo que sucede con muchos al día de hoy. Seleccionan qué verdades creer de la Escritura y desechan otras que no les parecen muy apropiadas. Si se realiza esto, claramente no se puede llegar a adorar a Dios. Precisamente el regalo del Espíritu Santo que se le da a todos los que están unidos a Cristo, lo que hace es que creamos, confiemos en la plenitud de las Escrituras. En todo lo que ellas enseñan, no nos colocamos por encima de ellas, sino que nos sometemos a ella, no somos jueces de la Escritura, somos esclavos de ella. Lo que la Escritura indique y señale para nosotros es nuestra verdad, y Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, en torno a lo que Él es. Esto no sucedía con los samaritanos al haber ellos seleccionado qué creerían y qué no creerían. Una ilustración actual, voy a colocar 2, es con los católicos romanos, cuando ellos se postran ante una imagen de un santo, de la Virgen María, ellos no creen estar ofendiendo a Dios. Ellos creen que están adorándolo, que están reverenciándolo, que están haciendo algo que agrada a Dios. Dentro de sus corazones arde esa pasión. Pero no porque arda esa pasión dentro de sus corazones convierte en esa adoración en una verdadera adoración. Claramente la Escritura nos enseña que eso es abominación delante de Dios. Postrarle, darle cualquier tipo de reverencia, de adoración a una criatura es algo abominable para Dios. Y también podemos encontrarlo al nivel de los cristianos evangélicos cuando en medio de sus reuniones empiezan a acercarse a Dios como a ellos les parece,
con el tipo de música, de ritmo que a ellos les parece porque tienen ese ardor dentro de su corazón, lo hacen con buenas intenciones, van por encima de lo que la misma Escritura indica de cómo se debe acercar a Dios en alabanza. Y este es un punto también que podemos traerlo como aplicación de diseccionar, de señalar qué sí tomo de las Escrituras y qué no tomo de las Escrituras. Se viola claramente el principio regulativo de la adoración al día de hoy por ese desprecio a lo que todas las Escrituras señalan e indican de cómo el pueblo de Dios debe acercarse a Él en alabanza. Todo aquel que desconoce entonces de las Escrituras o que conociéndolas las desprecia al señalar qué toma y qué no toma en torno a su relación con Dios, en torno a su deseo de adorarlo, queda en eso, en un deseo falso, en el sentido de que no es verdadero, no existe tal adoración hacia Dios. Aunque surja del fuego del corazón de las personas, no porque sea verdadera esa intención convierte la adoración en algo verdadero. El Espíritu Santo que Dios le da a todo su pueblo guía a través de la Escritura la manera en que el creyente, en que el pueblo de Dios se acerca a Dios, sometido a sus indicaciones. Así que para adorar a Dios de una manera correcta, se debe conocer lo que se está adorando. Por eso el Señor Jesucristo le dice a esta mujer, ustedes ahora adoran lo que no conocen, porque si no tienen la revelación plena de las Escrituras, lo que tenían hasta ese instante, la plenitud del Antiguo Testamento, su adoración era una adoración falsa, era una adoración falsa. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Él busca ese tipo de adoradores. Debemos conocer a quién estamos adorando. Y esto solamente es posible a través de la presencia del Espíritu Santo que trae la verdad de las Escrituras a nuestra vida. Esto no sucedía con los samaritanos. Muchos, esta verdad que acabo de expresar y que tal vez la está escuchando a alguien y empieza en su interior a decir, esto no me parece, esto es retrógrado, esto es recalcitrante. Entiendo que surja esa reacción por el mismo desconocimiento escritural. Pero la verdad es que nuestro Señor Jesucristo señala esta realidad al ver las palabras que le da a la mujer samaritana. Él no le dice a la mujer en torno al tema de la adoración que ella ha expuesto, la forma en que adoras a Dios es válida, es tu buena intención. Él no le dice eso. Él, por el contrario, le dice, ustedes adoran desde la ignorancia. Ustedes realmente no conocen la manera en que se debe adorar a Dios. Jesús no le dice a esta mujer, mira, no importa, todas las religiones son válidas, todos los caminos conducen a Dios. El Señor Jesucristo no le dice esto a esta mujer. El Señor Jesucristo no le dice, no importa, lo que Dios mira es el corazón y las buenas intenciones que tú tienes. No, el Señor Jesucristo le dice, ustedes adoran lo que no saben. Los judíos adoramos lo que sabemos. ¿Por qué el Señor Jesucristo le expresa esto a esta mujer? ¿Por qué el Señor Jesucristo le dice, los judíos adoramos lo que conocemos? Porque claramente el Señor Jesucristo se enfoca en la plena revelación que los judíos habían claramente tomado y atesorado. La salvación viene de los judíos porque a través de toda la revelación del Antiguo Testamento era claro que el Salvador vendría de la tribu de Judá. Pero mira algo muy interesante. Aunque los samaritanos aceptaban los cinco primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, aún vemos que cuando no se tiene un claro entendimiento, un sometimiento a la revelación de Dios, aún lo que están dentro de esos 5 libros se desprecia. Y esto lo digo porque claramente en el libro del Génesis se señalaba de a dónde vendría aquel que habría de venir, de la tribu de Judá. En Génesis 49, en medio de la oración que Jacob hace sobre sus hijos, encontramos desde el versículo 8 en adelante lo que Jacob dice, ora en torno a su hijo Judá. Él le dice,
Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, la Nueva Versión Internacional dice, hasta que venga el verdadero rey, y a él se congregarán los pueblos. Así que claramente, aún dentro de los libros que los mismos samaritanos poseían, claramente había una indicación de a dónde, de qué tribu procedería aquel que habría de venir. Pero cuando se toma la atribución de señalar qué textos tomo, qué textos no tomo, aún dentro de esos textos también se empieza a escoger qué es lo que yo quiero y qué es lo que no quiero. Claramente los samaritanos adoraban lo que no conocían. Pero los judíos tampoco quedaban muy bien parados en torno a lo que es la verdadera adoración. Podemos señalar que cuando el Señor Jesucristo dice que Dios busca, que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, a los samaritanos le caía la parte de en verdad. Ellos no conocían la verdad completa, pero en torno a los judíos podemos decir que les cae la parte de en espíritu, es decir, con una pasión, con un entendimiento, con una convicción que surge del Espíritu Santo en relación a las Escrituras. Y esto lo digo porque los judíos conocían las Escrituras, ellos la atesoraban. El apóstol Pablo señala que esta es una de las grandes riquezas que tenían los judíos. Ellos les había sido delegado los oráculos divinos, ellos los atesoraban. Ellos podían conocerlos, pero solamente llegaron a un conocimiento intelectual y no a una convicción, a un sometimiento a lo que dichas escrituras señalaban. Nosotros vemos la denuncia de esto en el libro del profeta Isaías. Por ejemplo, en el capítulo 1, del versículo 11 al 15 leemos: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienes aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicáis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Los judíos conocían lo que Dios había demandado y las hacían, como participar del sistema sacrificial, participar de las fiestas religiosas. Pero habían perdido todo el significado que éstas tenían. El sistema sacrificial y las fiestas religiosas se habían convertido en rituales sin sentidos. No adoraban a Dios en espíritu. Era algo externo. No surgía de una convicción de su ser. Ellos cumplían la letra, pero no el significado de ella. Estaban muy lejos su corazón de Dios, su ser de Dios, todo su espíritu de Dios. En el mismo libro de Isaías, en el capítulo 29, en el versículo 13, Isaías denuncia, el Señor denuncia a través de Isaías: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Así que dentro de esos adoradores que verdaderamente busca el Padre que le adoren, está que le adoren en espíritu, con una convicción total. Y estos eran los judíos, no podían realizarlo de esta manera. Eran un pueblo religioso que tenían la revelación de Dios, pero estaban lejos de adorarlo porque lo hacían mecánicamente, ritualmente, rutinariamente. No surgía del interior de su ser. No había esa pasión que se debe tener en torno a nuestra relación con Dios. La adoración de los judíos era externa, ritual y sin sentido, no era guiada por el Espíritu Santo. Así que, viendo estos aspectos de lo que no es la adoración, preguntémonos cómo es posible entonces llegar a adorar a Dios
en espíritu y en verdad, que son los adoradores que el Padre busca. La respuesta es que no es posible sin el regalo que el Señor Jesucristo le está ofreciendo a esta mujer de Samaria. Es imposible adorar a Dios en espíritu y en verdad sin la presencia del Espíritu Santo en nuestro ser. Solo el Espíritu Santo, por medio de las Escrituras, nos permiten adorar a Dios en verdad, y Él genera convicción, pasión, seguridad en la manera en que vivimos arrodillados de rodillas delante de Dios. Alguien expresó: en espíritu concierne al poder interior, en verdad a la forma externa. La primera golpea la hipocresía y la segunda la idolatría. Donald Carson expresa: este culto solo puede tener lugar en y a través de Él, de Cristo. Él es el verdadero templo. Él es la resurrección y la vida. La pasión y la exaltación de Jesús constituyen el punto de inflexión del que depende el don del Espíritu Santo. Pero ese punto de inflexión de la historia de la salvación solo es posible gracias a quien es Jesús. Precisamente por esa razón la hora no solo viene, sino que ha llegado. En espíritu y en verdad, es decir, esencialmente centrado en Dios, hecho posible solo por el don del Espíritu Santo y en el conocimiento personal y en conformidad con la palabra de Dios hecha carne, la que es la verdad de Dios, la exposición y el cumplimiento fiel de Dios y sus propósitos salvíficos. Los adoradores que Dios busca lo adoran desde la plenitud de la vida sobrenatural de la que disfrutan en espíritu y sobre la base de la autoexpresión encarnada de Dios, el propio Cristo Jesús, a través del cual la persona y la voluntad de Dios se revelan final y definitivamente, es decir, en verdad. Y estas dos características forman una matriz indivisible, termina señalando Donald Carson. Es maravilloso entonces ver la perfección de la unidad de las Escrituras, aún en este contexto corto del Evangelio de Juan. Lo que el Señor ha abordado con Nicodemo en el capítulo 3 está relacionado con lo que se le ofrece a esta mujer en el capítulo 4, y la pregunta que surge de esta mujer de la adoración se centra precisamente en el resultado de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, la presencia del Espíritu Santo en nuestro ser, que permitirá que fuentes de agua viva salten a nuestra vida, que no tengamos sed jamás, porque la verdad de las Escrituras nos permitirá caminar, afrontar este peregrinaje hacia nuestra patria celestial sin que nuestros pies se desvíen por la acción de su Santo Espíritu en relación a la verdad de la palabra del Señor. Recapitulemos lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo llama a uno de los suyos, pasa por encima de prejuicios religiosos, sociales y políticos. Nuestro Señor se acerca a esta mujer, le da su gracia, le da una promesa de salvación, expone su pecado y le guía la manera correcta de adorar a Dios. Y, amados hermanos, este es un ejemplo que nosotros debemos tomar de la manera en que nos debemos acercar a las personas y compartir el Evangelio. Así lo expresa J.C. Ryle. Hay varios puntos extraordinarios que jamás debieran olvidarse. La misericordia de nuestro Señor es extraordinaria. Es un hecho sorprendente de que alguien como Él tratara de forma tan misericordiosa a semejante pecadora. La sabiduría de nuestro Señor es extraordinaria. Qué sabio fue cada uno de sus pasos al tratar con esta alma pecadora. La paciencia de nuestro Señor es extraordinaria. Cómo soportó la ignorancia de la mujer y cuántas molestias se tomó para conducirla al conocimiento. El poder de nuestro Señor es extraordinario. Qué completa victoria ganó finalmente. Cuán poderosa debe ser esta gracia que pudo ablandar y convertir un corazón tan carnal y tan malvado, termina señalando Ryle. Finalicemos con lo siguiente. ¿Qué pasó con la mujer samaritana? ¿El Señor le dio el regalo que le había prometido? Podemos responder que sí. Y lo sabemos porque sus prioridades habían cambiado. La necesidad básica que ella percibía, el agua física, había pasado a un segundo plano. Mira el versículo 27 y 28 del capítulo 4 de Juan. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas? Y mira el versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro. La mujer dejó su cántaro. Ya no era su necesidad vital. ¿Qué hizo?
Su necesidad vital ahora era la que todos los creyentes debemos tener, centrarnos en el reino de Dios, como señala el capítulo 6 de Mateo. Y esto lo veremos en la próxima enseñanza, donde los mismos discípulos del Señor Jesucristo recibirán una grandiosa enseñanza por medio de esta mujer samaritana. Así que, amados hermanos, maravillémonos, gocémonos y démosle toda la gloria a Dios por el bendito regalo que nos ha dado a nuestra vida, su Santo Espíritu, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga.